¿qué tal? ¿Me escuchan? Probando aquí, sí, dos. Hola, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí dando pie a la contingencia, al plan de emergencia, plan B. Entonces, pues vamos a dar inicio con la sesión que teníamos programadas para la asignatura de Ciencias Sociales, que vamos a trabajar básicamente dos temas. En un primer momento vamos a ver el conocimiento histórico y en una segunda parte vamos a trabajar lo que es la antigüedad, ¿vale? O la edad antigua, conocida como la edad antigua. Entonces veo que para que me están saludando, quiere decir que me están confirmando ya el audio. Bien, muchísimas gracias a todos los que me están saludando ahí. Entonces yo creo que para no hacerles perder más tiempo, qué pena y qué vergüenza con ustedes, vamos a dar de una vez inicio a esto, ¿vale? Entonces espérame, respiro un poco porque tocó correr. Pregunta Wilson Schneider sobre Colombia. Tenemos programados 4 módulos de historia de Colombia, historia uno, 2, 3 y 4, que vendrán más adelante, no se preocupe, todos esos elementos van a estar presentes aquí en lo que trabajaremos en las clases de puntaje nacional. Entonces, como venía mencionándoles hace un momento, vamos a trabajar lo que es la historia. La historia es la ciencia social que se encarga del estudio de las relaciones humanas y sociales a través del tiempo. Busca a partir del estudio de los hechos y sucesos del pasado avanzar en la comprensión del presente y de las sociedades. Entonces, ¿en qué debemos avanzar? Debemos avanzar en superar esa definición de la historia que nos ubica solamente en una actividad memorística de aprender datos, fechas, nombres, guerras, etcétera, lo cual sí es importante, pero no es el objetivo principal del campo del estudio de la historia. La historia lo que busca es comprender cómo se han dado las relaciones humanas, cómo han desarrollado, cómo se han dado la organización de las sociedades y de las civilizaciones, y cómo esto configura el presente. Más que estudiar lo que es el pasado, lo que se busca es comprender el presente a partir de las relaciones que se dieron en el pasado. Entonces, el objetivo principal de la historia. ¿Por qué lo aclaro y lo digo? Porque muchas veces, sobre todo en la escuela, lo que se nos viene a decir es que, por lo que muchos estudiantes dicen, incluso padres de familia, es que la historia, esa vaina para qué, eso ya pasó. ¿Sí? Para mí, ¿de qué me sirve aprenderme ese montón de fechas, nombres, etcétera, si eso en sí no me permite comprender cosas del presente? Y si se afirma eso, es porque pues se ha hecho un pésimo abordaje en relación a lo que es el campo de la historia. Entonces, siempre lo que se busca es comprender el presente. Un profesor mío en la universidad lo que decía: ¿para qué estudia usted historia? Para tomar los diarios, para ver las noticias, para escuchar la radio y entender por qué está pasando eso. No es solamente el hecho, no es solamente la coyuntura, no es solamente el momento, sino comprender todo lo que se nos configura atrás de eso, todo lo que nos permitió llegar a ese momento y a ese hecho específico. Entonces, lo que busca la historia es comprender el presente, no tanto el pasado, porque igual el pasado ya no se puede cambiar. Lo que sí puede cambiar de pronto es la interpretación, pero eso nos lleva a discusiones y a debates teóricos que se dan en el presente, en el pasado. La historia es entonces como el estudio del pasado. Para estudiar el pasado es necesario observar, leer e interpretar los vestigios que han dejado los seres humanos. Estos vestigios son las fuentes estudiadas por los historiadores para reconstruir los hechos que ocurrieron tiempo atrás. A partir de qué estudian y a partir de qué toman, cuáles van a ser las herramientas a partir de las cuales van a hacer sus planteamientos teóricos en relación a la ciencia histórica. Se maneja el uso de fuentes. Hay dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las primarias, lo podemos ver ahí en la gráfica, que son las no escritas y las escritas. En las no escritas identificamos monumentos, restos humanos naturales, utensilios, edificios, testimonios orales, etc. En la parte escrita, documentos, periódicos, censos, tratados, obras literarias, monedas, entre otros tipos de vestigios. Y en la parte de las fuentes históricas secundarias encontramos los libros de historia, que van a ser ya el compilado de aquellos historiadores o investigadores que a partir de fuentes primarias construyeron material y lo publicaron. Entonces por eso se dice libros de historia. Es decir, vamos a conocer el resultado de la investigación a partir de lo que el investigador hizo
con fuentes primarias. Esos son los libros que nosotros vemos normalmente: historia, los libros de texto, las enciclopedias o los resultados académicos de las investigaciones en el campo de la historia. Las biografías, que también es un ejercicio de recopilación de información de la vida de un sujeto o de una persona. Los tratados de arte, que también vamos a identificar ahí, que se hace un estudio, y la parte de la historia del arte también es muy significativa aquí, porque el arte siempre ha estado muy ligado al campo de estudio de la historia, porque nada más en el arte podemos identificar unos regímenes visuales de la forma en la que se representan las formas, las figuras, los cuerpos, qué se muestra y qué no se muestra. Eso se ve en el arte, y eso nos permite también hacer un proceso de análisis en el campo de la historia. Y pues los estudios arqueológicos también van a hacer ese proceso de las excavaciones, las exploraciones y demás, y también nos van a permitir cuerpo de conocimiento en el campo de la historia. El método. Cuando hablamos de una ciencia estamos hablando necesariamente no solo de teoría, sino también de un método que está asociado al método científico, pero que pues en cada disciplina varía y se diferencia de las demás, porque no todas al tener un objeto de estudio diferente, pues van a implicar unos procesos metodológicos y teóricos distintos, a pesar de que todos se rijan por un método científico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la historia podemos ver cómo en primer momento se habla de las observaciones sobre los restos dejados por el ser humano, por las sociedades del pasado en su actuar en sociedad. 2. Nos establecemos una serie de preguntas que permitan conocer el testimonio o fuente y así conocer el pasado. 3. Planteamos una hipótesis, que esto no difiere de las demás ciencias, hablando específicamente de las naturales, que es plantear algunas respuestas a las preguntas propuestas a partir de unos principios lógicos, teóricos, en los cuales a partir de eso pues planteamos una hipótesis de lo que creemos que puede llegar a ser una explicación de eso. 4. Experimentación, investigar, emplear instrumentos, estrategias. Entonces ahí ya es cuando se va al campo, se hacen las entrevistas, se leen los documentos, se recopilan las informaciones, se hacen matriz de análisis, etc. Se establecen unas conclusiones. En el quinto lugar, el análisis de resultados debe llevar a conclusiones. 6. Documentación, se comparten los resultados con la comunidad científica, es decir, se debe hacer público. 7. El descubrimiento. En algunos casos la información obtenida ayuda a aclarar hechos históricos, porque pues no todas las verdades están dichas en relación a todos los hechos. Ustedes pueden saber de pronto por inquietud o por curiosidad que hay muchas cosas en la historia que no se ha dicho toda la verdad en relación a ese hecho. Entonces, a veces estos procesos de investigación nos van a arrojar resultados que no conocemos. Por eso es importante continuar con el desarrollo de ciencias como la historia, para poder socavar algunos elementos que de pronto han sido creídos por años, décadas, siglos, que de pronto una nueva investigación nos traería nuevos resultados y nos pondría a discutir sobre elementos que no habían sido conocidos antes, y esto puede incluso llegar a cambiar la perspectiva de lo que se entiende de la sociedad, de lo que se entiende en la relación del tiempo, ¿no? Porque por eso mismo se dice también ahí, la historia busca la verdad de los hechos pasados, ya que es imposible volver en el tiempo para observarlos directamente. Se hace necesario estudiar los restos, testimonios, las fuentes que han dejado las sociedades del pasado. Los historiadores entonces van a definir una forma de organizar el tiempo, ¿cierto? Entonces en este podemos identificar aquí como hay dos maneras en las que ellos miden, porque tengan siempre presente que las ciencias los que buscan es medir, caracterizar, teorizar. Entonces, en la forma en la que, por ejemplo, los historiadores miden el tiempo, van a generar una serie de escalas o de sistemas de referencia para poder calcular los procesos que se van dando en el tiempo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la forma de organizar el tiempo. Los historiadores, los arqueólogos y demás estudiosos del pasado tienen que ubicar en el tiempo de la manera más exacta las fuentes que están estudiando, es decir, que deben establecer una cronología. Solo así les es posible agrupar los acontecimientos y objetos que pertenecen a una misma época. Entonces vemos en el primer gráfico, el que tenemos a mano izquierda, dice 10 años es una década. O sea, yo sé que esto es conocimiento para dummies de pronto para algunos, pero hay que tenerlo muy presente, porque
Si miramos, por ejemplo, el del gráfico de la mano derecha, empezamos a ver, hay dos complicaciones, por ejemplo, cuando hacemos la delimitación por siglos. Uno, no sabemos números romanos y dos, no sabemos de qué año a qué año comprende el siglo. Entonces, ese es un elemento que hay que tenerlo muy presente porque en las preguntas, en la prueba de saber, nos pueden estar apareciendo preguntas históricas y nos, tanto en la información del contexto que nos da la pregunta o en las opciones de respuesta, nos van a poner en el siglo tal, pasó tal cosa. Y a veces la respuesta va a depender de si comprendió o no comprendió lo que significa ese siglo, el número que le están presentando ahí. Entonces sí sería bueno que se echaran una repasadita en relación a lo que son los romanos. Vemos entonces, 10 años es una década, 100 años es un siglo, 1000 años es un milenio. Creo que eso no tiene mayor complique. Vemos en la de la mano derecha los siglos. Siglo primero, segundo, tercero y 15. ¿De qué año a qué año van? Entonces el siglo primero va al 100, el siglo segundo va hasta el 200, el tercero va hasta el 300 y así sucesivamente. Vemos como al final el siglo XB, o sea 15, es del año 1401 a 1500. En el caso particular, en el siglo en el que estamos, vemos que vivimos en el siglo XXI, son los años que van al 2100. Entonces hay un proceso de división que me parece un tanto simple, en el que es fácil ubicar los años. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del descubrimiento de América en 1492, quiere decir que eso sucedió en el siglo XV. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de los procesos de independencia de América Latina en el siglo X palito X, entonces estamos hablando del siglo XIX, y así se pueden ubicar. Estas cronologías y estas formas de organizar el tiempo son muy importantes para la historia porque ayudan a delimitar no solamente el tiempo que va de una fecha a otra, sino que los procesos sociales no se dan de la noche a la mañana y no se dan en un año específico, sino que toman unos procesos más largos. Entonces, la idea de los siglos sí ha sido una forma muy buena de hacer estos procesos. Ahorita cuando veamos las duraciones de Brodel, va a quedar un tanto más claro. Me pregunta Diego Boyaca, profe, los lustros. Los lustros son periodos de 5 años, que ya muy amablemente una compañera respondió, ay, sí, los lustros son periodos de 5 años, pero en historia no nos movemos tanto por el concepto de lustros. De cierta forma, un periodo de 5 años no nos genera un proceso muy largo. Ahorita que más adelante vemos las duraciones de un historiador muy conocido que se llama Fernand Brodel, que se lo recomiendo. Vamos a comprender mejor este cuento de qué nos sirve entender estos procesos de delimitación temporal. Vamos a preguntar que si es un repaso. Este tema no lo había tratado yo aquí en clase. Espero que sea un repaso para ustedes porque esto es temática por allá de sexto. Aquí están las duraciones. Estas duraciones son propuestas por un historiador muy famoso, conocido como Fernand Brodel. Hay un librito que es muy bueno, muy bueno, que se lo recomiendo para que le echen un vistazo y eso es relativamente corto para la gente que le gusta leer, larguísimo para el que no lo lee, al que no le gusta esa vaina, pero para los que leen sí es corto. Se llama La dinámica del capitalismo de Fernand Brodel. Y ahí nos va a explicar o nos va a contar más o menos en qué consiste este cuento de las duraciones. Además de cómo recoge el cuento de la teoría del sistema mundo de Wallerstein. Pues también sería bueno que le echaran una mirada porque son unos textos bastante interesantes. Allá Dylan González, saludos Dylan. Bueno verlo otra vez por aquí. Que si ya las habían visto en las cápsulas. Bueno, en las cápsulas sí, porque pues en las cápsulas lo que se hace es presentar brevemente lo que se va a tratar en la clase del día. Entonces, si es por eso, sí, lo que aparece en la cápsula es una introducción. Esta ya es la clase como tal, ¿vale? Me pregunta Jason Truque, de este tema me han hecho una cápsula, sí, de sociales ya están hechas las cápsulas de las primeras 6 semanas. Entonces, deben estar subidas ahí en el canal de YouTube. Ángela Suaza me pregunta, Fernand Brodel, sí, así tal cual, así se escribe. El texto se llama La dinámica del capitalismo. Un libro pero muy bueno, que se lo recomiendo. ¿Quieren saber sobre aspectos, cómo se cruza la política, la economía, la historia y la geografía? Ese libro es sensacional, para que
Echen una mirada. Entonces, hablamos de tres procesos: la larga, la mediana y la corta duración. Los procesos históricos se pueden entender a partir de eso. Por ejemplo, la larga duración sería cuando los hechos históricos conforman sociedades a lo largo de los siglos, lo continuo y lo duradero. Por ejemplo, las sociedades, las civilizaciones se van a tratar o se van a analizar desde una perspectiva de la larga duración. Cuando hablamos de la mediana duración, cuando los hechos históricos, evidencias, coyunturas o periodos de tiempo son de 5, 10, 20, 50 años. Por ejemplo, si vamos a analizar, por ejemplo, el periodo de la violencia en Colombia, vamos a hacer un proceso de mediana duración. Y hablamos de corta cuando son los hechos inmediatos, los que ocurren en este momento, periodo de cambios. Entonces hablamos de la coyuntura. Entonces hablamos larga duración, unos procesos civilizatorios muy largos. La mediana, estamos hablando de unos procesos de máximo un siglo. Y la corta duración, que es entender el momento específico en el que estamos, ¿vale? Entonces, entender esta forma de comprender la historia es muy útil, porque a veces desde esta teoría histórica lo que se hace es, vamos a analizar un hecho, entonces analizamos su dimensión en la corta duración, analizamos su dimensión en la mediana y analizamos su dimensión en la larga, y hacemos un estudio complejo, ¿vale? Por allá él me decía que es que estaban en 11 y que si no podíamos ver algo más acorde a su edad y su grado. Lo que pasa es que la prueba saber eso no lo perdona, en el sentido de que a usted le puede salir una pregunta de las sociales de sexto, de las sociales de tercero, de las sociales de 11, porque me corregirán los que llevan aquí desde el principio, incluso por ahí Dylan, que está desde el año pasado. Yo siempre digo, la prueba de ciencias sociales en relación a temáticas es una caja de bombones, tú nunca sabes qué te toca, entonces por eso toca ver y analizar todo lo de ciencias sociales. Si de pronto consideran que esta parte la tienen muy clara o no está acorde a su nivel de entendimiento, pues aquí yo lo que hago es avanzar casi que cronológicamente. Entonces, si quieren, échense la vuelta y vuelvan más tarde, en un par de meses, cuando lleguemos a las temáticas propias de los cursos y los grados altos. Yo no me pongo bravo, pero la idea es que venga gente a repasar. Tengan presente que cualquier cosa les puede salir. Por ejemplo, en la prueba saber del segundo semestre anterior, se vieron preguntas, por ejemplo, en un contexto de guerra mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que tener clara, por ejemplo, las sociales de grado noveno, por ejemplo. Entonces, hay que tener presente todo. No es por desgastarnos, no es por quemar tiempo, es porque hay que ver un poco de todo. Igual no es aquí para que todo venga y se lo memoricen, sino para que vean que es lo mínimo que debe tener. Cuando usted se da cuenta que es lo mínimo que debe tener y observa, de pronto, es que esto no me acuerdo, es que esto no lo entiendo, es que esto me lo tumbaron, no lo vi, entonces usted se va autónomamente y de forma autodidacta y hace los procesos de averiguación. Aquí no puede venir usted a esperar a que yo le dé todo. Muy complicado, ¿eh? Sí, ya continúo. Otra forma de limitación que tenemos nosotros ahí en el campo de la historia es el cuento de la era cristiana. Entonces ustedes siempre van a ver ese cuento de que entonces estamos trabajando una fecha y nos aparece, no, es AC, ¿sí? O es DC. Entonces eso es una forma de limitación que nos genera un tanto de discusión en el campo de la historia, porque es que la historia ha buscado, como ciencia y como todas las ciencias, salirse un poco de todas esas creencias religiosas y demás. Sí, bien se sabe históricamente que el calendario que nosotros tenemos se llama calendario gregoriano, y que por eso vimos en el año 2018, a pesar de que la Tierra tiene millones de años, o que la civilización humana tiene miles de años, pero vimos en el 2018. ¿Por qué? Porque en el calendario que tenemos nosotros hoy en día es el calendario gregoriano. Al ser gregoriano, pues cuenta desde la supuesta llegada del Mesías en el año cero, se toma como referencia de eso. Entonces, antes o después de la llegada de Cristo, se asume antes y después. Entonces, se supone que vivimos en el año 2018, después del nacimiento de Cristo. Pero pues no es para que se decepcionen y de pronto entren en llanto algunos. Históricamente no se ha podido demostrar que ese sujeto haya existido. Sin embargo, el calendario sí. El calendario sí existe. El calendario se llama gregoriano porque la última reforma en el siglo XIV, si no estoy mal, modificó el calendario y decidió llamarlo así el papa que estaba en ese entonces, que era un Gregorio número algo. ¿Qué número?
¿Sí? Entonces ese papa llamado Gregorio estableció que el calendario debía llamarse como él, porque pues esta gente tenía el ego bastante pequeño, entonces se le ponían el nombre de las cosas menos. Entonces el calendario se llama gregoriano. Entonces a partir de ahí empezamos a enumerar como las eras, antes o después de Cristo. Entonces esto genera discusión. Entonces en la mayor parte del mundo cristiano la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero si yo no soy cristiano, pues ¿qué hago? Me aguanto. Eso dirían algunos. Según este sistema, el año 1 coincide con el nacimiento de Jesucristo. Las civilizaciones de África, Asia y América hacen parte de la historia anterior al nacimiento de Jesucristo y los años se cuentan de atrás para adelante. Esto es muy complicado, pero pues en el mundo de la globalización, de la era de la informática, los medios de comunicación y demás, entonces los historiadores pues ya no se pueden desligar del calendario así como así, no lo podemos rechazar, no podemos decir, no, es que ahora mi estudio historiográfico lo voy a hacer con base al calendario revolucionario francés. Y usted incluso hay aplicaciones ahí en Play Store que te permiten ver el calendario revolucionario francés. Vimos como en el año 280 y algo, si no estoy mal. Y el calendario no es hexagesimal, sino decimal. Una cosa de locos. Y es otra forma de medir. Las religiones, por ejemplo, en lo que es el actual Rusia, todavía tienen el calendario juliano, que es el anterior a la reforma gregoriana. Ellos viven como 15, 20 días en el pasado, más o menos así, y todas las religiones tienen un calendario distinto, pero en un mundo globalizado, y si le echan la mirada al libro de Fernand Braudel, nos vamos a dar cuenta que el mundo necesita interconectarse y no podemos tener calendarios distintos. Entonces, al momento en el que toda esta globalización triunfa, sobre todo después de la caída del muro de Berlín que están hablando por allá, pues es mejor tener todos el mismo calendario. Entonces, para salir de esa discusión que hacen los historiadores, lo que plantean es, ya no vamos a hablar de AC o DC, sino AEC o DEC, DEC, de antes de la era cristiana o después de la era cristiana, porque no pueden dar por hecho que Cristo haya existido, pero la era sí, ¿vale? Entonces, son discusiones ahí que es bueno tenerlo claro ahí como por cultura general, porque en alguna de esas de pronto nos desbarran alguna pregunta. Tenemos otra escala del tiempo, la escala del tiempo geológico, que esa de pronto se nos complica y no se preocupe que a todos se nos ha complicado y es muy difícil de memorizar y de comprender. Si lo vamos a analizar, es el tiempo geológico, no es el tiempo humano, es el tiempo geológico y esto es lo que se va a entender como, ¿para qué? Esto es lo que vamos a entender como la prehistoria. Pero entonces me gustaría responder primero a una pregunta ya, ¿por qué se eligió el calendario gregoriano para globalizar la fecha? Porque resulta que, échenle una mirada a la dinámica del capitalismo de Fernand Braudel, es buenísimo. ¿Por qué? Porque ese calendario gregoriano va a ser propio de las culturas europeas occidentales que después, bueno, europeas occidentales católicas, que después se van a lanzar en la conquista del resto del mundo, o sea, de América, África y Asia. ¿Vale? Entonces, como eso está atado a la religión y las potencias coloniales desde el siglo XV en adelante, pues van a ser Europa occidental, cristiano-católica y posterior de la reforma, pues eh, el protestantismo, pero van a conservar el mismo calendario. Si me hace esa pregunta, ¿por qué el gregoriano es el que se utiliza para globalizar la fecha? ¿Por qué? Porque los que eran representantes de ese calendario, pues conquistaron el mundo entero. ¿Qué más le hace? Así es el mundo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la escala del tiempo geológico, las eras, venimos desde el precámbrico, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, que son los procesos a partir de los cuales se va formando geológicamente el planeta, que van surgiendo las primeras formas de vida. Asimismo, como vemos, cada uno de estos se divide en unos periodos y como lo vemos en el extremo derecho del cuadro, vemos la edad absoluta en millones de años. Entonces podemos ver que el más antiguo es el precámbrico, hace 4.600 millones de años. Y ahí vamos avanzando hacia arriba en este caso. Entonces se va formando la Tierra, van surgiendo las primeras formas de vida, hasta llegar a lo último que va a ser el proceso en el que aparezcan los seres humanos. ¿Vale? La periodización de la historia. Entonces aquí tenemos la otra parte, porque antes era la organización del tiempo geológico y aquí tenemos la periodización de la historia, pero aquí. Entonces hay un momento de ruptura. La definición de lo que es la pre y lo que es la historia. Está asociado, uno, a la existencia de los seres humanos en formas de organización compleja, que van a ser principalmente sedentarias, no nómadas.
Y segundo, a la aparición de la escritura. Entonces se puede decir que antes de la escritura hablamos de prehistoria. Después de la escritura hablamos de historia, porque recordarán ustedes que las principales fuentes primarias y secundarias están escritas. Entonces, en ese sentido, la escritura va a definir también la forma en la que se mide el tiempo y en cómo se va a segmentar qué es historia y qué es prehistoria. Nayarit me dice que raya la diapositiva, lo siento, Nayarit, yo nunca pude con ese aparato. Entonces vemos la periodización de la historia. Entonces vemos, a partir del surgimiento de la escritura y que empiezan a aparecer organizaciones sociales complejas, sedentarias, vemos cómo aparecen estas 5 etapas que vemos aquí en la diapositiva. Historia de las sociedades primitivas desde la aparición de nuestros primeros antepasados hace más de 5 millones de años hasta el séptimo milenio antes de Cristo. La historia antigua. Bueno, esta historia de las sociedades primitivas es lo que también se comprende como pre, pero entonces es esa parte de la historia en la que ya hay seres humanos. Entonces vamos a hablar de la prehistoria, la historia de las sociedades primitivas y la historia antigua. En esta historia de las sociedades primitivas es donde vamos a ver el paleolítico, el mesolítico, el neolítico y la era de los metales. La historia antigua desde el séptimo milenio antes de Cristo, cuando surgieron las sociedades jerarquizadas hasta la caída del Imperio Romano en el 476 de la era cristiana. La historia media, o lo que se conoce como la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en 1492. Yo lo llamo descubrimiento, yo lo llamo invasión. Historia moderna, desde la invasión de América hasta la Revolución Francesa en el 1789, y la historia contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. ¿Vale? Entonces ahí tenemos delimitado cada proceso. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es la invitación? A que usted entienda e identifique por lo menos en qué consiste, de dónde a dónde va cada periodo, cada era, y cuáles son las características principales. Y con eso, pues, ya tiene harto camino ganado. Allá Dylan González me dice que debería enviarle a los compañeros las bibliografías que compartió el año pasado. Claro, si me escriben al correo yo se las envío, pero ¿a dónde se las envío si no tengo el correo de nadie? Bien. Y tenemos la prehistoria o la parte humana de lo que hablamos aquí, las historias de las sociedades primitivas, la edad de piedra y la edad de los metales. El paleolítico, el inferior, el medio, el superior, el mesolítico, el neolítico. Prácticamente partimos del hecho de que es la edad de piedra. Si vimos alguna vez los picapiedra, ellos son muy disidentes en el campo de lo visual y la representación gráfica de cómo funcionaban las cosas en ese entonces. Obviamente descartando la existencia de televisores, radios, etcétera, carros, aparece en la serie, pero sí más o menos se puede asociar a básica la forma de cómo se presenta la sociedad a cómo era ahí, ¿vale? Y la edad de los metales, que ya es cuando se empieza a dar el desarrollo pues de otro tipo de tecnologías, como lo vemos acá. En el paleolítico inferior vemos cómo aparece la primera herramienta, el fuego. En el paleolítico medio vemos cómo aparecen los primeros enterramientos, arte paleolítico. Entonces ya se empieza a ver una concepción en relación al arte, a la muerte. Entonces es un proceso de complejización. Se va complejizando la sociedad. Empiezan a aparecer, por ejemplo, en el paleolítico superior, punta de flechas, armas, propulsores, arpones, armas para defendernos, armas para cazar. Entonces empezamos desde lo más básico hacia la complejización. O sea, venimos desde el paleolítico inferior hasta la globalización. Imagínense todo ese proceso. ¿Vale? Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la prehistoria. Entonces, características, inexistencia de documentos escritos. Por eso no se habla propiamente de historia. ¿Qué tenemos? La arqueología. También aparece el proceso de hominización. Entonces empieza a aparecer el ser humano en este espacio, en este planeta llamado Tierra. Entonces, cambios, se vuelven bípedos, empieza el desarrollo cerebral, el lenguaje, aparecen las creencias, la religión, el arte. Entre los homínidos, entonces ese gráfico que siempre hemos visto del monito más simpático agachado que va caminando y se va levantando y se va volviendo hombre, tenemos todo ese proceso evolutivo y respaldamos la teoría de Darwin. Y las etapas, el paleolítico, neolítico y edad de los metales, que era lo que hablaba hace un momento. El paleolítico es una economía depredadora, netamente cazadora. En el neolítico ya estamos empezando a producir, empieza a aparecer la agricultura, y en la edad de los metales ya estamos fabricando armas. Prácticamente la historia de la civilización está al lado o está muy sujeta a lo que es la creación de armas, ya sea para defenderse o sea para cazar.
Creo que están muy inquietos ahí por el correo es sociales y ciudadanas @puntavinacional.co. Entonces aquí teníamos dos preguntitas, creo que vamos a mirar brevemente, con eso hacemos una pequeña pausa para el siguiente tema, ¿vale? Entonces vemos preguntas, para que por favor la vayan leyendo ahí y yo miro el chat a ver qué se le puede responder a la gente mientras ustedes leen, ¿vale? El correo ya lo dije, sociales y ciudadanas @puntavinacional.co. Sociales y ciudadanas @puntavinacional.co, todo pegadito, en minúsculas. Me cuesta escribirlo con el tablerito de eso dado mis problemas de motricidad fina. Bien, entonces, bueno, está preguntando Jorge Luis Araújo cuando comenzamos a ver constitución, cuando veamos la organización del Estado colombiano, veremos los principios de la constitución. No se afanen que por todo lado pasamos. Gracias, allá ya la profesora Mónica nos hizo el favor de escribir correos sociales y ciudadanas @puntavinacional.co. Distintas cosmovisiones filosóficas y religiosas se enfrentan hoy en el mundo contemporáneo. Reconocer el panorama de estas diferencias, situarlas en sus marcos históricos y precisar sus conceptos son pasos fundamentales para entenderlos. ¿Por qué? Entonces la gente ya me está diciendo A, María Alejandra dice A, María Dayana A, Nayarit A, la señora Pixa dice A, Kevin Andrés Vargas C, A, divididos entre A, hay una minoría en la C. Interesante. Y si las clases de geografía se acabaron, por el momento sí. La parte principal de geografía física la trabajamos las dos sesiones anteriores, pero cuando veamos la parte política y economía, retomamos algunos elementos. Entonces dicen, el mundo es complejo y requiere que cada cual haya una justificación razonada para orientarse en él. Eso tiene bastante sentido. ¿Qué hay que hacer? Mirar las otras. Veamos la C, que era la que daban algunos por allá. Nos da argumentos para derrotar a quienes opinan de una manera diferente y opuesta a la nuestra. No, ese no es el objetivo de la ciencia y de ninguna ciencia, o por lo menos no en su estado puro. Si ya le metemos ese tipo de apreciaciones, ya no es ciencia, eso nos vuelve ideología, se nos vuelve dogma y pierde cualquier tipo de objetividad. Entonces C muere, porque no estamos hablando de ciencia en ese campo. Si decimos B, como está diciendo por ahí el señor Sebastián Pachón, a mirar qué dice C. B, perdón. Solo de esta manera podremos establecer relaciones cordiales con distintas personas. Y eso suena muy lindo, eso suena muy ético, suena muy moral. Pero el propósito de la ciencia no es establecer relaciones cordiales, es explicar la naturaleza y las relaciones sociales. Entonces va más allá. Entonces, en ese sentido, vemos como una opción de respuesta. En este caso, B puede ser, pero si miramos A, me responde mejor a lo que me están pidiendo y a lo que me están describiendo en el contexto. ¿Vale? Y D nos permite ubicar a quienes piensan como nosotros y de esta manera poder aliarnos con ellos. O sea, es igual de prejuiciosa a la opción C. Y aliarnos. Ese aliarnos suena bastante bélico. Entonces, en ese sentido, vemos como A es la que más coherencia tiene, tanto con el contexto que se nos presenta, la información que se nos presenta, con lo que pues había hecho en la presentación hace un momento. ¿Vale? Entonces miramos la segunda pregunta, para que por favor lo vayamos mirando. Esta sí una pregunta, es una completa bobada, pero que sirva para identificar, por ejemplo, las partes de la pregunta y cómo hacemos el proceso de descarte o de argumentación de cada una de las opciones, tanto la correcta como las incorrectas. La pregunta que era la de los metales. En la de los metales lo que se empieza a hacer es a trabajar los metales. ¿Cómo obtenemos? Se empieza de una forma ¿cómo lo diríamos? De una forma arcaica, de una forma incipiente, empiezan a haber técnicas de minería, empezamos a extraer metales del suelo, pues, se pueden conseguir fácilmente ahí en el suelo, y empiezan a desarrollar técnicas de fundición, empiezan a darle forma. Entonces, a partir de eso empiezan a crearse armas que van a ser más consistentes, más útiles, más eficaces que las que se manejaban, por ejemplo, de piedra o en el caso de madera. ¿Vale? Entonces, tengas presente. Pero bien, uy, aquí todo el mundo me dice que la D.
Entonces aquí esta pregunta también nos sirve para identificar cómo se pueden a veces confundir los conceptos. Porque entonces no es una ciencia absoluta, la historia no es una ciencia absoluta. Entonces, en este caso la pregunta me está preguntando la prehistoria, ¿cierto? La prehistoria se define como la etapa de la historia que tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura desde sus orígenes hasta la aparición de la escritura. Esa es la información, ahí está el contexto. Después viene la tarea. De acuerdo con dicha definición, ¿cuál de los siguientes corresponde a un hecho prehistórico? Jesús de Nazaret nace en un portal de Belén. No, porque anterior a Jesús de Nazaret ya habían habido un montón de civilizaciones muchísimo más grandes que la cultura judía y hebrea en ese momento específico. Entonces, la historia no nace en ese momento, entonces queda descartado, ¿cierto? El rey Hammurabi ordena la escritura de las leyes fundamentales para su pueblo. Ese es uno de los elementos que va a ser, de los hechos que va a servir de hito histórico para el inicio de la historia, que es el más. Pero ahí inicia la historia, ¿cierto? Los seres humanos inician la fabricación de armas y herramientas. Puede ser que aparecen los primeros Homo sapiens en la antigüedad. Entonces, A queda descartado, B nos queda ahí porque está como en el punto de inicio de la historia, pero como lo que está hablando la pregunta es netamente de la prehistoria, entonces B también queda por fuera. C, los seres humanos inician la fabricación de armas y herramientas. Eso es muy consecuente con la información que se ha presentado. Y D, ahí es donde está la trampa y la cáscara. Porque dice, aparecen los primeros Homo sapiens en la antigüedad. Y si vemos esto, la antigüedad hace parte de la historia. Quiere decir que los Homo sapiens ya llevaban muchísimo tiempo ahí antes de que iniciara la misma antigüedad. Entonces los que dijeron D cayeron en la cáscara de la pregunta y de la opción de respuesta. Entonces por eso hay que tener muy presente, porque dice, aparecen los primeros Homo sapiens, eso pasó en la prehistoria, ¿cierto? Pero la opción de respuesta me está diciendo en la antigüedad. ¿Y de dónde era que iba la antigüedad? ¿Eso es pre o es historia? Es historia, o sea que la opción de respuesta es incoherente, o sea, descartado, ¿vale? Por eso es que es importante tener presente de qué trata cada cosa, cada concepto, cada limitación temporal, porque por eso mismo se aprovechan de que no los conocemos y terminas marcando mal la opción que no es. O sea, ¿cuántos hubieran marcado D en una pregunta tan simple? ¿Ves? Entonces, para que porfa se fijen mucho en eso, fíjense mucho en eso. Es que por eso la clave de una prueba como la ciencia social, hay gente que dice, no, eso es fácil. A mí me fue terrible en la de matemática, en la de física, en la de química, porque es que esas fórmulas son complicadísimas. Y a veces subestimamos el hecho de que en esto solo hay que leer. El problema es si sabemos leer o si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo, porque ahí nos pueden decir muchas cosas. Sí, el Homo sapiens en la antigüedad, pero no caímos en cuenta que estaba mal. ¿Vale? Entonces, listo chicos, entonces voy a dar 1 o 2 minuticos para que también para alguien está pidiendo hace un momento permiso para ir al baño, vaya tranquilamente y ya en 2 minutos venimos ahora sí a ver lo que es la antigüedad, ¿vale chicos? Entonces, ahora regresamos.